Sí, Tom, ¿querías verme? Anuncié, habiendo señalado mi llegada a la oficina del director gerente. Sí, gracias por venir, Mike. Él respondió con una sonrisa, levantándose de su escritorio. Me gustaría que conocieras a George, cuya compañía se ha interesado en nuestra nueva caja de cambios. Mucho gusto. Respondí, extendiendo mi mano en señal de saludo mientras él comenzaba a levantarse de su asiento para encontrarse con mi mirada. Y entonces me detuve. Como dicen en el acto, Mike, George, quiero decir George campeón, gruñó sorprendido. ¿SR campeón? Respondí formalmente, igualmente sorprendido, y bajé la mano de nuevo. ¿Se conocen dos? Tom sonrió, aparentemente sin darse cuenta de la hostilidad que existía entre nosotros. O tal vez estábamos demasiado sorprendidos para mostrarlo abiertamente. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Mike trabajó para mí hace unos años. Campeón, o George, como siempre lo había conocido, me ganó, diciendo la verdad pero omitiendo la otra conexión más controvertida. Eso facilitará las cosas. Tom continuó. Un ingeniero brillante, pero nunca conocido por sus habilidades con las personas y aún sin darse cuenta de lo incómodos que se habían vuelto de repente los otros dos hombres en su oficina. Tal vez quieras mostrarle a George nuestra área de producción, tal vez lo haga, murmuré, le di la espalda a Campeón y me dirigí a la puerta, dejando que él decidiera si seguirme o no. Él lo siguió. Supongo que tenía que hacerlo, y caminé rápidamente por el pasillo, esperando que siguiera mi ritmo y con la intención de no detenernos hasta que estuviéramos fuera de la oficina, al borde del estacionamiento y solos. Entonces, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Gruñí enojado, volviéndome hacia él, sin molestarme en lo más mínimo por el hecho de que él era más grande que yo, y aparentemente en todos los sentidos, lo que probablemente fue la causa raíz de la tensión entre nosotros. Lo juro, Mike, no tenía idea de que trabajabas aquí. Suspiró, levantando las manos en señal de paz. No hemos sabido nada de ti en años. Ni siquiera estábamos seguros de que siguieras vivo. Gracias a ti, casi no lo estoy. Retrocedí, preguntándome por qué no clavé a este tipo como debería haberlo hecho hace tantos años, en los días en que tenía todos mis dedos. Disculpe. Suspiró, encogiéndose de hombros. ¿Qué más puedo decir? Lo miré fijamente, luchando contra el impulso de permitirme al menos un puñetazo. Un puñetazo que lo haría caer al suelo y no podría levantarse durante mucho tiempo. Él también lo sabía, y se quedó allí, nervioso pero sin hacer ningún movimiento para defenderse. Si él hubiera sabido cuánto más fácil podría lastimarlo que la última vez que nos conocimos, probablemente no lo habría hecho. Si él hubiera sabido en lo que me había metido a lo largo de los años, probablemente ni siquiera lo habría hecho y se habría ido a terminar de mirar el horizonte. Es historia, Mike. Rompió el silencio, casi ahogándose con las palabras. Desde entonces, ha corrido mucha agua por el puente y mucha sangre. Murmuré para mí mismo, apretando los dientes pero sintiendo que mi ira interior disminuía hasta que sentí que respiraba con calma nuevamente. Lástima que ninguno de ellos fuera tuyo. ¿Cómo está esa perra? Bien. Campeón respondió lacónicamente, ignorando el insulto que le había lanzado a su esposa y sin querer hablar más de ella. Aparentemente, no todo iba bien en la familia de Campeón, y eso no me decepcionó en lo más mínimo. ¿Y tú, quiero decir, hija? Ella también está bien, Mike. Él respondió, de repente iluminándose y arriesgando una sonrisa. Jenny tiene 4 años ahora y es una niña feliz y hermosa, así que, ¿a quién se llevó después de la gran pregunta, la que habría hecho el elefante en la habitación si hubiera estado allí? Ella siguió el ejemplo de Jenny. Campeón respondió con confianza. ¿Y no en mí? No exactamente, ¿y tú? No de una manera que te darías cuenta. Él respondió con calma. Así es, será mejor que vayamos a revisar la fábrica. Murmuré,
le di la espalda al bastardo y me alejé de nuevo, sin prestar atención a si me estaba siguiendo o no. Fui a una universidad de primer nivel y me gradué con un buen título en ingeniería, pero en ese momento no sabía qué carrera elegir. Creo que me sorprendió tanto como a nadie cuando me atrajeron los reclutas del ejército que visitaron nuestra universidad en mi último año, y más aún cuando me alisté para el servicio a corto plazo en los ingenieros reales. Inmediatamente me convertí en oficial y me comprometí a 3 años de servicio a la reina, con la opción de hacerlo permanente o no al final del mandato. Esos resultaron ser los 3 mejores años de mi vida, a pesar de que no hubo grandes conflictos durante ese tiempo, o quizás porque la sensación de camaradería no se parecía a nada de lo que había experimentado, hice capitán. Pero al final de mis 3 años de servicio, a pesar de todos los intentos de convencerme de quedarme, decidí que no consideraba que el ejército fuera mi vocación. En verdad, me resultaba difícil imaginar matar a alguien si estallaban las hostilidades, lo que seguramente lo harían en algún momento, y estaba en una posición en la que tendría que hacerlo. Esto fue a pesar del hecho de que mi habilidad con las armas, especialmente una pistola, me sorprendió. Si tan solo hubiera sabido en ese momento lo fácil que era usar un arma en una situación real, tal vez no me hubiera escapado tan fácilmente. Después de dejar el ejército y superar las resacas que mis compañeros de trabajo consideraron oportuno darme como regalo de despedida, descubrí que 3 años de servicio no se habían desperdiciado. El tiempo que pasé en el campo, en una unidad de recuperación de tanques y mis habilidades de ingeniería me permitieron conseguir un trabajo en una de las compañías que los fabricaba, tal vez no exactamente tanques, sino toda una gama de vehículos blindados que se volvieron cada vez más necesarios a medida que se intensificaban los conflictos en el Medio Oriente y en otros lugares. Nunca fui un ingeniero puro, más un tipo de persona que solucionaba problemas y hacía que las cosas funcionaran, y esto, más mi tiempo en el ejército, me convertía en la tapadera perfecta cuando trataba con nuestros clientes, tanto británicos como de otros países, a menudo en lugares horribles. La vida era genial y pronto mejoró aún más cuando llamé la atención de Jenny, la asistente del jefe, y aún más cuando descubrimos que era mutuo. 3 citas y los 2 resultamos no ser vírgenes, pero sin demasiadas preguntas nos encontramos una pareja muy cómoda en mi cama, muy cómoda. 6 meses más y mucho tiempo en la cama y hice la pregunta. Ella dio la respuesta apropiada y nos convertimos en el señor y la señora Mike Jones. Mi vida aparentemente feliz y relativamente despreocupada continuó. Nos instalamos en una casa nueva, aunque con una hipoteca enorme, y 2 años después me informaron que pronto sería padre. ¡Oh, la dicha! No lo habíamos planeado, pero cuando el bulto de Jenny comenzaba a mostrarse, mi alegría creció y el mundo entero parecía perfecto. Y de repente no lo fue. Hay algo que deberías saber, Mike. Jenny me sorprendió una noche. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, admirando su suave cabello rubio y acariciándolo. Es el bebé. Jenny murmuró. ¿Qué tiene de malo?, le pregunté. De repente entró en pánico por lo que estaba a punto de decirme. Nada. Ella retrocedió bruscamente, confundiéndome. ¿Entonces no le pasa nada a nuestro bebé? ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Jenny suspiró. Puede que no sea nuestro bebé. Tonterías. Me reí, preguntándome qué podría estar pensando ella. Por supuesto que es nuestro bebé. Quiero decir, cariño. Mi esposa susurró, una lágrima rodando por su mejilla. Puede que no sea tu bebé. Dejé de reír e incluso dejé de respirar. Lo siento, Mike, pero no pude contenerme más. ¿Quién es el padre?, exigí, conteniendo las lágrimas. ¿Podría ser tú, Mike? Ella esquivó la pregunta obvia o salió de mi boca y casi me ahogo con la palabra. George. Ella sollozó, y esa fue la sentencia de muerte para nuestro matrimonio. George era, por supuesto, nada menos que George Campion, su jefe y mi jefe en ese momento. ¿Cuándo empezó?, pregunté, casi sollozando, pero esa no era la pregunta que debería haber hecho.
Más bien, el hecho era que simplemente nunca se detuvieron. No se detuvieron cuando comenzamos a salir y solo disminuyeron un poco después de casarnos. Mi esposa se había divertido con nuestro jefe desde que cumplió 19 años, cuando Campión la invitó a una fiesta y terminó seduciéndola. Como era de esperar, decidió que sería mejor que no nos contáramos nuestra historia anterior. Esa noche mi vida cambió, yo mismo cambié. Y quizás, como algunos concluirían, no para mejor. Tal vez hubiera sido mejor si hubiera ido y golpeado al bastardo y lo hubiera superado, y luego tal vez no hubiera cometido posteriormente otros comportamientos de los que no estaba tan orgulloso. Quizás mi decisión estuvo influenciada por el hecho de que él también era exmilitar, pero no ingeniero, sino marine real y campeón de los pesos pesados de las fuerzas combinadas. Eso y lo que descubrí cuando irrumpí en su oficina a la tarde siguiente. En cambio, tomé la ruta fácil y dejé a mi esposa y le conté a su esposa lo que estaba pasando entre nuestros cónyuges. Ambos divorcios resultaron sorprendentemente rápidos y sucios, a pesar de la falta de hijos. El nuestro era mucho menos serio. Ni siquiera había una cuestión de paternidad cuando Jenny y Campión se mudaron juntos rápidamente una vez que su esposa lo echó y él asumió la responsabilidad del niño. No fue hasta más tarde que me di cuenta del interés que tenía en los hijos de otros empleados, pero no en tener hijos propios. Tal vez había llegado a su conciencia, o tal vez no y era solo mi imaginación. No es mi problema ahora. Al menos tengo una casa, lo seré, prácticamente sin plusvalía debido a la hipoteca. Es difícil de creer ahora que tan fácilmente. Le di la espalda a lo que podría haber sido mi hijo. Supongo que simplemente no pensé en la posibilidad. Bebí, o al menos comencé a beber, pero los recuerdos de las resacas después de ser dado de baja del ejército se mantuvieron. Delibaciones excesivas durante mi búsqueda de trabajo. Ejército. ¿Por qué no? Al final resultó que, porque no era que realmente no estaban interesados en que un oficial que regresaba huyera de un matrimonio roto. Estaba enojado, pero a decir verdad, las señales que estaba señalando en ese momento no eran apropiadas para mí. No te rías, pero consideré unirme a la Legión extranjera francesa, pero no me di cuenta de inmediato de que eso habría sido un desastre. Así que volví al punto de partida. Sin trabajo, sin planes, sin hogar que no pudiera pagar y odiaba de todos modos. Evalué mi situación, dándome cuenta de que cuando era joven, toda mi carrera había estado en el ejército o en hardware militar, y enumeré todos mis contactos que se me ocurrieron para decidir cuáles podrían ser útiles, si es que lo sabía. La mayoría de ellos se quedaron en el camino ya que difícilmente iba a ser un funcionario público y los gobiernos de países como Nigeria no necesitan gente como yo. Hubo un nombre que dudé en poner en la lista, pero luego seguí volviendo a él. El viejo Mike lo habría tachado y cogido una goma de borrar, pero sabía que Mike no. ¿Lo habría hecho? ¿Habría sido capaz de hacerlo? Hola, Carl. Comencé la conversación telefónica y me presenté, sorprendido de lo rápido que me invitó. ¿Qué salió mal en tu vida? ¿Qué piensas siquiera al respecto? Carl preguntó con indiferencia. Se lo dije y él solo asintió. No parecía importarle más que al ejército británico. ¿Te hiciste capitán? Él preguntó y le confirmé que sí. ¿Serviste? Seguí con la siguiente pregunta y me vi obligado a admitir que no tenía un ingeniero calificado. Creo que la pregunta fue tomada afirmativamente. Nivel de fusilero con rifle y metralleta, es raro encontrar un oficial capaz de disparar. Se rió de su propia broma. Su siguiente pregunta, sin embargo, me hizo congelarme por un momento. Nunca le disparaste a nadie. Si se tratara de una situación crítica, ¿podrías hacerlo? Sí. Respondí, tratando de no revelar el temblor en mi voz. La imagen de Campión en mi visor me ayudó mucho. Bueno, quizás averigües si realmente puedes. Carl retrocedió bruscamente. Porque si no puedes, probablemente no recibirás tu recompensa a tiempo. Así es como me convertí en mercenario,
soldado de fortuna, armas a sueldo, o en mi caso, un arma, un juego de llaves inglesas y un teodolito. Después de alquilar una casa por un periodo prolongado de tiempo, me encontré en un avión con destino a Oriente Medio para formar parte de un escuadrón multinacional para proteger a un líder en Oriente Medio. Lo llamaré rey porque al menos lo era, aunque algunos podrían haber sentido que su trabajo en defensa de los derechos civiles de su pueblo dejaba mucho que desear. Occidente no podía apoyarlo abiertamente, pero era un bastión contra el surgimiento de fuerzas islámicas que amenazaban con cosas aún peores. Y ahí es donde los mercenarios vinimos al rescate. Mi trabajo en la pequeña unidad era monitorear y mantener nuestro equipo, que no parecía demasiado peligroso, y así permaneció durante bastante tiempo. Cuando lo hizo, llegó sin previo aviso y fue una prueba personal para mí para ver si podía congelarme o no. También fue una prueba para ver si podía cumplir mi promesa a Carl en el Reino Unido. El transporte blindado de personal pasó por delante de nuestro taller sin siquiera darnos cuenta, y tampoco le prestamos mucha atención. Fue solo cuando el motor rugió y el vehículo rodó directamente hacia la puerta del patio donde se encontraban los aposentos del rey, atravesando la primera barrera y chocando directamente contra las barreras antitanque, que el transporte blindado de personal se detuvo con un estruendo y alrededor de una docena de soldados de combate fuertemente armados salieron de él, disparando ráfagas cortas y precisas a los guardias capturados. Se desviaron hacia la izquierda para disparar y matar a tantos como fuera posible lo más rápido posible, y un par de granadas disuadieron a los demás de abandonar la seguridad del cuartel. Luego se reagruparon y regresaron a los aposentos reales, sacando a 2 guardias ceremoniales cuyas espadas no eran rival para sus armas automáticas. Todo lo que tenía era mi brazo, y lo mismo podría decirse de los 3 mecánicos que, benditos sean sus calcetines de algodón, demostraron ser lo suficientemente valientes o tontos como para seguir mi ejemplo. Si los hubiéramos enfrentado de frente, habríamos sido eliminados en segundos, pero por pura suerte o voluntad del destino, porque ciertamente no se debió a astucia militar, los atacamos desde un costado mientras volvían corriendo por el corral con solo una cobertura limitada en la forma de la máquina en la que estábamos trabajando. Sin dudarlo, me arrodillé, quité tranquilamente el seguro automático, apunté y abrí fuego de puntería, sin desperdiciar más de una bala en cada una de las enredaderas antes de cambiar a la siguiente. Afortunadamente, aunque aparentemente no del todo con éxito, 3 de mis hombres hicieron lo mismo, y en cuestión de momentos habíamos aniquilado a 6 de ellos y al menos a un par más que buscaban escapar. Pero ya era demasiado tarde, porque para entonces el resto de los soldados se habían recuperado de su sorpresa y los colmaron de una lluvia de balas. Silencio. Tal silencio que fue impactante. La espantosa cacofonía de la muerte disminuyó tan rápido como había comenzado, y el resto de nosotros, como yo, vimos la carnicería, maravillados de que alguno de nosotros saliera ileso. Luego vino el shock. Diferentes personas lidian con las secuelas de la batalla de diferentes maneras. Algunos buscan la soledad, otros solo quieren patearse a sí mismos. Yo era lo primero, y no fue muy agradable. Le corté la cabeza al comandante de la unidad mientras me aplaudía en la espalda y me felicitaba de todo corazón. Normalmente no es algo muy sensato, ya que era un antiguo tipo de las fuerzas especiales que probablemente tenía 3 formas de matarme. Con solo sonreír. Él sonrió, pero no así. Solo me dijo que me presentara ante él cuando me vendaran la herida. ¿Qué? Levanté la mano para tocarme la mejilla, que para entonces empezaba a dolerme, pero estaba cubierta de sangre. Solo una herida. Él ignoró mi problema. Cuando sane, parecerás un pirata. A las mujeres les encantará eso. Él entendió. Ciertamente lo había visto todo antes. ¿Qué espectáculo presentas, Mike? Me saludó una hora más tarde cuando me paré frente a él, un comandante en su oficina, con la herida parcheada pero aún adolorida. Tenía 3 buenos hombres conmigo, señor. Yo respondí. Hicieron un buen trabajo, Mike. Él sonrió. Pero parece que tú personalmente derribaste a 5 de ellos con esa maldita pistola. Al diablo,
Me perdí uno de ellos. Respondí y nos reímos. En realidad no fue muy gracioso, pero finalmente la tensión que no tenía forma de liberar desapareció, y los dos nos reímos de todo corazón ante una broma muy desafortunada. ¿En serio, Mike? Interrumpió la diversión. ¿Dónde diablos aprendiste a disparar así en el ejército británico? Me encogí de hombros. Todo funcionó por sí solo. A lo que ha llegado el mundo. Suspiró, un ingeniero sangriento con sentido del humor que puede disparar con precisión. ¿Qué sigue? Sabía que no debía responder, así que le devolví la sonrisa. Un cumplido, incluso perverso, de un camarada de alto rango con su historial no es algo que deba tomarse a la ligera. El rey ha confirmado la recompensa para ustedes 4. Él anunció. Sorprendentemente, 3 de sus hombres podrán comprar un auto nuevo cada uno. Podría usar un auto nuevo, señor. Respondí, sintiendo que la reunión se estaba volviendo cada vez más informal. Los hombres tendrán que pensar en un Ford y tú puedes pensar en un Jaguar, Mike. Él sonrió, y justo cuando pensé que estaba a punto de dejarme ir, de repente volvió a ponerse serio. Mike, ¿has estado alguna vez en África? Preguntó bruscamente. 3 semanas en un viaje de negocios en Kenia y unas vacaciones en Marruecos. Respondí, generalmente sin impresionarme. África Central, continuó, casi gruñendo. Necesitan un ingeniero allí, y será el doble de rentable. ¿Por qué sería eso? Pregunté, ya adivinando la respuesta. Aritmética simple, muchacho. Él sonrió, relajándose de nuevo. El doble de riesgo, el doble de dinero y una bonificación si nuestro cliente gana ese día. Eso te haría la boca agua. ¿El doble de riesgo? Más como 3 veces. El comandante admitió que nuestro hombre está tratando de derrocar a un déspota sediento de sangre que no desaparecerá. Y nuestro hombre Oma, primo del actual líder y aparentemente no mucho mejor que él. Pero él y sus seguidores son los que pagan el precio. Suena justo. Asentí con la cabeza a un acuerdo, que no parecía irrazonable. ¿Pero por qué me necesitan? Necesitan experiencia en ingeniería, y las 2 anteriores no duraron mucho. Me informó, volviéndose serio de nuevo, lo que era una señal segura de lo que les podía pasar esta vez. Necesitan a alguien que pueda cuidarse a sí mismo, alguien que pueda disparar con precisión y que no dude cuando se trate de una pelea. ¿Cuándo me voy? Maldita sea, realmente no era el mismo micrófono que había sido no hace mucho tiempo. Así que unos días después, con suficiente dinero en el banco para comprar un Ferrari, yo y otras 5 personas estábamos en un avión ejecutivo que se dirigía a Dubái para varias conexiones. Los otros se dirigían a Europa y posiblemente más allá, y yo me dirigía a algún país abandonado por Dios en África Central, en algún lugar al este de Nigeria y al norte de Sudáfrica. Tenía una escala de 2 horas en el camino, pero me enfrentaba a una escala de 4 días que se describió como vacaciones, pero sospecho que es más probable debido a la falta de personas dispuestas a volar a donde iba. Sin embargo, el hotel estaba bien y pronto estaba sentada en el balcón del Grosvenor Hotel de 5 estrellas sosteniendo un vaso de algo en la mano. Después de una cena rápida fui a uno de los clubes que me recomendó el hotel, donde descubrí que mi cicatriz me daba una mirada poco atractiva que hacía que otros muchachos caminaran hacia mí como sugirió mi exjefe. También actuó como un imán para las mujeres. O tal vez era el dinero que estaba agitando. Como sucedió, terminé recibiendo un rubia rusa alta profesional que demostró que el dinero valía dinero. Todo estaba bien e incluso mejor de lo que esperaba. Sin embargo, el hermoso nuevo romance terminó después del desayuno a la mañana siguiente cuando Olga, la nueva seré el amor temporal de mi vida, tomó mi dinero, me besó y me dejó su tarjeta de presentación. El día siguiente lo dediqué a explorar Dubái, un paseo en bote, una visita al campo de rugby donde mi tío había jugado 10 años antes, e incluso 2 camisetas nuevas que Taylor me hizo en 24 horas en las afueras de la ciudad.
Después de regresar al hotel y tomar una ducha relajante, tomé el largo ascensor de la planta baja, con la intención de cenar en uno de los excelentes restaurantes del hotel y pasar otra noche en la ciudad. Esta noche comenzó de manera muy diferente a la anterior, excepto que la niña era india, de Kerala. No tetona, exquisitamente hermosa, pero diferente. Tal vez te sostenga, dijo Neha. ¿De dónde sacaste la cicatriz? Ella preguntó por fin, y la novedad de la pregunta se hizo evidente. ¿De una bala terrorista? Respondí, sonriendo y sorprendida cuando me di cuenta de que en realidad estaba diciendo la verdad. Más o menos. Saca la otra. Naja se rió, dándose cuenta de que estaba bromeando. Probablemente te pilló la mejilla en un clavo o algo así. ¿Quieres ver mis otras heridas? Pregunté. ¿Dónde están? Ella se rió. Donde no puedo mostrarte en público. Yo respondí, mintiendo que realmente no tenía ninguno, excepto por un rasguño en la rodilla donde golpeé una mesa hace unos días. Mi hotel está justo al final de la calle. La desafié. ¿A qué esperas? Mi pequeña belleza india aceptó el desafío, tomó mi mano entre las suyas y me condujo a través de la habitación llena de gente directamente a la salida. Bueno, aquí estamos. Finalmente suspiré. Preguntó Mike Jones, un tipo grande e inteligente parado en la entrada. ¿Quién pregunta? Fue mi respuesta obvia cuando me preguntaron tales cosas en lugares como este. Carl me envió, y hay un avión esperándote en el aeropuerto, parado en la pista. Tienes que estar bromeando. Gruñí de frustración. Lo siento, pero estoy hablando en serio, Capitán Jones, me temo que tendrá que asumir su cargo extra en otro momento. Tendré que sacar mis cosas de mi habitación. Comenté, esperando poder acariciar a la hermosa Neha al menos un poco. Sus cosas ya están empacadas y en el auto, capitán. Arruinó mi plan. Lo siento, pero el avión realmente está esperando, hay otros 2 tipos buscándote, así que realmente fue una herida de bala. Neha habló por primera vez, mirándome con una mirada ligeramente diferente. Ella casi falla. Fue todo lo que se me ocurrió decir. Ella casi te destruye. Neha comentó. Lo siento, pero el avión está esperando en la pista, capitán. El hombre repitió, tratando de no revelar su emoción, y abracé a Neha con un suspiro exagerado, la besé y luego tuve que soltarla. Mi tarjeta, Mike. Ella dijo, mostrándome una tarjeta de presentación de aspecto muy elegante. Ven a verme la próxima vez que estés aquí. Y así fue, me estaban conduciendo en un enorme Mercedes negro, tratando de olvidar los placeres que acababa de perder, y la hermosa Naja me saludó con la mano. Disculpe, capitán. Un hombre que no dio su nombre habló después de un rato. Una mujer, esta Naja, ¿la conoces? Respondí sorprendido. Solo por la vista y la reputación, desafortunadamente. Él le devolvió la sonrisa. Ella sería una buena captura para cualquier hombre, pero solo trabaja en un restaurante. Murmuré, mirando la tarjeta de visita que me había dado. Mira de nuevo, ordenó, y miré. Jesús, respondí. Ella es la gerente. Ella solo parece tener 20. Ella tiene 27 años, me informó, divertido por mi sorpresa. Para nosotros, los europeos, las chicas indias generalmente parecen jóvenes y ella no solo administra el restaurante, sino que su familia lo posee y es uno de los mejores restaurantes de Dubái. Tienen establecimientos en la mitad de las capitales del mundo. No es un mal hallazgo. Suspiré y... Ese fue el final de nuestra conversación y comencé a reflexionar si estaba haciendo lo correcto. De hecho, el avión nos estaba esperando en la pista cuando llegamos al sitio y, para ser honesto, lo primero que pensé fue si podría irse o no. Resultó ser el equivalente en Europa del Este del ADC-3 Dakota, pero no tan hermoso ni tan bien conservado como los DC-3 que había visto. No entré en pánico,
pero tenía mucha curiosidad, y mi primera impresión del piloto hizo poco para disuadirme. Él, Vladimir, parecía algo sobrante de la Segunda Guerra Mundial, al que bien podría haber pertenecido este avión, y su conversación dejaba mucho que desear. ¿Qué tan equivocado estaba? Para entonces había un poco sobre aviones cuestionables, borrachos e incluso peores pilotos, pero Vladimir, a pesar de su falta de habilidades de conversación, parecía ser un maestro al volante de su máquina. Me uní a los otros 3 pasajeros que ya estaban a bordo del avión, pero no recibí más que gruñidos de 2 de ellos y una mirada de puro odio del tercero. Quizás estaban enojados conmigo por hacerlos esperar. El despegue transcurrió con normalidad y el sonido de los motores gemelos me dijo que la bestia probablemente estaba en mejores condiciones de lo que su apariencia sugeriría. Quizás había alguna razón para esto, pero decidí que era mejor no considerar cuál podría ser. Durante varias horas volamos sin pronunciar palabra, aunque el ruido que hacía el avión habría dificultado hacerlo. Luego, la nariz del avión se hundió, se tambaleó y me di cuenta de que habíamos aterrizado solo porque era poco probable que el piloto apagara los motores si todavía estábamos en el aire, y tenía muchas esperanzas. Vladimir volvió a entrar, me dijo que me quedara quieto, abriera la puerta y echó a los otros 3, que se fueron volando sin mucho entusiasmo y hasta el día de hoy desconozco quiénes eran ni en qué país los dejamos. Mi fiel piloto volvió a subirse al fuselaje, me entregó media botella de vodka, me honró con una sonrisa peculiar y regresó a la cabina. 10 minutos después estábamos corriendo por la pista desconocida nuevamente, y luego despegamos como un pájaro. Sin nadie con quien hablar y sin suficiente luz para leer, de mala gana dejé que mis pensamientos volvieran al día en que Jenny había dejado caer su bomba, y también a lo que descubrí cuando fui a conocer al maldito campeón. Salté de la casa, horrorizada al pensar en lo que podría pasar si me quedaba. Cuando llegué a casa esa noche, ya algo más delgada, Jenny ya estaba en la cama y yo dormía en el sofá. Ella se había levantado antes que yo y aparentemente decidió no despertarme. Quizás eso fue un error de su parte, porque si se hubiera despertado, podríamos haber llegado a alguna parte. Eventualmente me levanté, me duché, me vestí y luego me senté preguntándome qué diablos hacer a continuación. Mi hermoso y pequeño mundo había sido destrozado y destrozado por la persona que más amaba en el mundo. Durante el almuerzo fui a buscar pelo de perro después de morder innecesariamente la cabeza de un camarero demasiado hablador. Fue entonces cuando tomé la decisión de ir a conocer a George Campion para conocer su versión de los hechos, aunque no tenía idea de cómo eso ayudaría. Quizás tenía algo más en mente. Me dirigí a la fábrica y pasé junto a los guardias en la puerta, medio esperando que me negaran la entrada cuando les mostré mi pase. Una vez dentro, asentí con la cabeza a la recepcionista y a algunos compañeros de trabajo, casi sin entender cómo podían actuar de manera tan normal cuando el mundo había cambiado tan drásticamente. No entré a mi oficina, sino que me dirigí directamente a la suite del director, ignorando a la mujer detrás del mostrador que pasó volando y apenas le dije en voz alta que Mr. Campion estaba ocupado y que no podía ser molestado. Quizás fue lo mejor. Abriendo la puerta, entré y me congelé. De hecho, Campion asistió, presumiblemente en una reunión con los otros 3 directores, por lo que no fue una sorpresa que su asistente también estuviera presente. Los 3 hombres estaban vestidos, como era de esperar, formalmente, incluso las corbatas estaban fuera de lugar. La asistente, Jenny, mi esposa por supuesto, llevaba zapatos de tacón alto, un par de aretes no muy llamativos, y eso fue todo. «Mierda», gruñó Campion, viéndome a mí, y todos los demás en la habitación, incluyéndome a mí, quedaron conmocionados en silencio. «No está pasando nada». Jenny suspiró, lo que me pareció bastante tonto mientras estaba rodeada de 4 hombres completamente vestidos. «No es lo que crees, Mike». Ella suplicó, las lágrimas ya rodaban por sus mejillas mientras daba un paso hacia mí. Finalmente, sentí que los motores del DC-3 como un avión se detenían nuevamente. Bajé el morro e hice un aterrizaje impecable nuevamente, lo que considerando el estado de la franja de césped que me esperaba al salir del avión, no fue un logro pequeño.
a la tenue luz. Me encontré al borde de la pista, bajo la cubierta del follaje circundante, solo para escuchar el rugido de los motores del avión mientras descendía de regreso a la franja de hierba y al aire. Estaba a punto de preguntar por qué se fue volando tan rápido cuando recibí mi respuesta. Un proyectil, probablemente un proyectil de mortero, explotó a un par de 100 yardas de donde estaba parado con un destello cegador. No golpeó el avión, pero el segundo bien podría haberlo hecho. Salgamos de aquí, sugirió mi guía. Y por cierto, bienvenido al infierno. No necesitaba una segunda invitación y fue realmente horrible. Vivíamos en tiendas de campaña que teníamos que mover con frecuencia para que no se dieran cuenta de nosotros. La temperatura era un poco más baja que en Oriente Medio, pero con la alta humedad era casi insoportable. Había insectos por todas partes, algunos tan grandes como pollos. Exagero con los pollos, por supuesto, pero entiendes el punto. Además, estábamos siendo bombardeados regularmente y el enemigo intentaba hacerse un hueco en nuestro territorio. Ahora no era un buen momento para decir que las cosas no iban bien, aunque rápidamente. Me di cuenta yo mismo. Duplicar mi salario perdió su brillo bastante rápido y la perspectiva de un bono delicioso no parecía divertido. El problema, por supuesto, era que no podías decir simplemente que cambié de opinión, por favor llévame a casa. Si quería retirarme, tendría que tratar de sobrevivir los 6 meses a los que me había inscrito y rezar para que Vladimir y su viejo avión estuvieran intactos o esperar que las cosas cambiaran. Mejoró y luego empeoró de nuevo. Mi equipo de mecánicos, algunos de los cuales eran locales, un alemán, 2 franceses y 2 muchachos de dudoso origen, prácticamente habían perdido el entusiasmo por su trabajo. Más exactamente, estaban cabreados y dudaban de que alguna vez volvieran a ver alguna forma de civilización. Su futuro no parecía demasiado brillante. Si quería salir de esta situación de una pieza, tenía que darles algo de esperanza, y eso no fue fácil. Miramos alrededor de la base y me sorprendió descubrir que nuestro hombre Oma estaba realmente con nosotros, aunque casi esperaba que estuviera en algún lugar del palacio, manteniéndose al margen de la lucha. Quizás no sea tan malo después de todo. Pronto se hizo evidente que la mayoría de nuestras armas pesadas estaban fuera de servicio o, como me dijo mi comandante francés, HS, y que no había repuestos para que volvieran a funcionar. Sin ellos, no teníamos una respuesta seria a los ataques de los matones, como se llamaba al enemigo de nuestro lado. Ciertamente estaban empezando a darse cuenta de esto, y sus ataques se estaban volviendo más descarados y directos. ¿Ha visto el problema, capitán, y qué demonios puede hacer al respecto? Esas fueron las primeras palabras que Oma me dijo cuando me llevaron ante él, y él se sentó rodeado por 2 oficiales superiores, uno negro y otro blanco. Bueno, puedo poner una ametralladora mediana más y destruyo todas las demás, pero entonces todas serán descartadas. Lo mismo ocurre con los morteros, aunque tendrán que adaptarse ya que todos funcionan mal. Tal vez pueda hacer funcionar este viejo 75 mm 1, pero lo dudo. Eso es lo que dijo tu predecesor, pero nunca tuvo éxito. Comentó el oficial blanco. No vivió lo suficiente para descubrirlo. El hombre negro comentó, no muy alentadoramente. Eso todavía no es suficiente. Oma comentó, sonriendo a pesar de la mala posición en la que se encontraba. Necesitamos más, no tenemos más. Refunfuñó el hombre blanco, a quien estaba empezando a gustarle. Quizás haya una manera. Suspiré, casi lamentando mi silencio, y pronto los encontré a los 3 mirándome fijamente, esperando que les dijera cómo iba a lograr lo imposible. Las ametralladoras pesadas rusas tienen básicamente el mismo problema. Es una parte del mecanismo de activación que ha fallado. Si yo tuviera 5 de esas ametralladoras, tú tendrías 5 ametralladoras pesadas más. No tenemos 5 disparadores de repuesto, tonto. Witte retrocedió bruscamente. Pero podemos hacerlos. Sugerí. Hay un torno y otros equipos en el taller, Irena afirma tener experiencia con él.
Podría ser posible. ¿Cuál es el problema?, preguntó Oumac, sonriendo obedientemente, pero sabiendo muy bien que había más. Necesitamos una plantilla. Suspiré. Los otros están todos agrietados y desiguales. No tenemos una plantilla. Mi novio preocupado, cuyo nombre ni siquiera me habían dicho, murmuró. Creo que sí. Oma suspiró, adivinando lo que estaba insinuando. Todavía tenemos la última de esas armas funcionando. De ninguna manera en el infierno. El oficial gritó. Es lo único que sigue funcionando correctamente. Sin él, estamos jodidos, así que no hay forma de que lo desarmes. Sin la potencia de fuego extra, estamos jodidos de todos modos. Comentó el oficial con uniforme negro. Hágalo, Capitán Jones, le ordené. Oremos para que logremos detenerlos. Cuando una situación toca fondo, los hombres de verdad salen al frente y cambian el curso de la historia. Al menos eso es lo que sucede en las películas. Desafortunadamente, no es así. En la vida real. Y si las cosas van mal, es probable que empeoren. Y mi brillante idea resultó ser un completo fracaso. Retiramos el mecanismo de la última ametralladora en funcionamiento y lo devolvimos apresuradamente al taller donde nos esperaba otra ametralladora que no funcionaba, con la intención de devolverlo a la línea perimetral tan pronto como hubiéramos hecho una réplica con éxito. Desafortunadamente, luego descubrimos que Rená podría no ser tan competente con el torno como habíamos asumido o que el metal que estábamos usando no era lo suficientemente bueno, así que lo intentó. Hizo 3 partes, 2 no encajaron y la tercera se partió por la mitad cuando intentamos volver a colocarla en la ametralladora. Nos quedamos allí con la cabeza gacha, preguntándonos qué hacer a continuación, sin darnos cuenta de que la situación podría empeorar, cuando de repente sucedió. La repentina ráfaga de fuego significó que hubo otro ataque a nuestra posición y todos nos quedamos en silencio, esperando que disminuyera y que fuera solo una pequeña escaramuza porque de lo contrario ninguna caballería vendría a rescatarnos. Miré alrededor de mi grupo de 8 mecánicos y vi cada emoción, desde la desesperación hasta la aceptación tranquila de nuestro destino, porque todos me miran como líder. Nuestro fuego defensivo fue ciertamente instantáneo, pero sin la ametralladora más pesada, la diferencia era obvia incluso para nosotros. Obvio y desgarrador mientras mirábamos el perímetro defensivo detrás de una hilera de densos árboles y matorrales, a no más de 200 metros de donde esperábamos, sabiendo que la muerte violenta estaba en camino. «Merde», gritó Rená cuando escuchamos el silbido y el silencio de nuestra única pistola mediana restante y el crujido restante del fuego del rifle. Parece tan patético. Están abriéndose paso, comentó uno de mis hombres. Nos van a adelantar. No puedes imaginar lo que ese comentario, por obvio que sea, puede hacerte. Todos sabíamos lo que significaba. No habría piedad. Cualquiera que sobreviviera al primer ataque no perdonaría porque no tomaría prisioneros. Encogiéndose de hombros uno a uno, los hombres recogieron audazmente sus armas personales, una colección bastante abigarrada de rifles y pistolas obsoletos, no mucho para contrarrestar a los 100 o más soldados de infantería fuertemente armados que todos sabíamos que pronto atravesarían el perímetro del bosque y entrarían al complejo. Mientras sacaba mi arma, mis últimos pensamientos eran sobre Jenny, donde quiera que estuviera, y si alguna vez sabría cómo encontré mi muerte en una tierra lejana. ¿Lloraría ella por mí? ¿Ella me extrañaría? ¿Qué me diría ella cuando viera mi estado final? Me reí entre dientes sin gracia, imaginándome a ella diciéndome que usara el cerebro. Dios me dio su respuesta estándar cuando ella no tenía otra opción. ¿Usar mi cerebro? Al diablo, a veces no puedes ver lo que te mira a la cara. ¿Dónde diablos está ese mecanismo de disparo? Grité, sin dirigirme a nadie en particular. No funciona, capitán. Alguien hizo eco. Es inútil. Esa no. Le devolví el grito. El original uno modelado a partir de él.
Varias personas se dieron cuenta de lo que quería decir y, con un clic satisfactorio, el mecanismo original se deslizó en lugar de la pistola rusa que había estado en silencio y sin usarse durante tanto tiempo. «Municiones», grité, pero los dos ya habían comenzado a llevar la pesada caja de metal hasta el cañón, que en ese momento estaba alineado en la línea de árboles desde donde sabíamos que el enemigo podría caer sobre nosotros en cualquier momento. «Demasiado tarde», gritó alguien mientras atravesaban 30 de 40 quizás en la primera ola, arrojando fuego a todo lo que se movía a su alrededor y la luz regresó. El fuego de los pocos hombres que quedaban alrededor del campamento tuvo poco efecto en su rápido avance. Munición equivocada. Un soldado sollozó, tratando de insertar un cartucho en su rifle mientras los atacantes aniquilaban al pequeño grupo de defensores entre nosotros y ellos. Quizás fue entonces cuando Rená se mostró en todo su esplendor. Apartó al otro hombre del camino, giró el rollo de municiones hacia el otro lado y lo insertó en la ranura de bienvenida. Luego cogió su pistola y la giró para encontrarse con el primero de los atacantes, que para entonces ya estaban casi sobre nosotros, las balas volando en todas direcciones, los gritos de los heridos de ambos lados nos enfriaban. Música para mis oídos. No soy particularmente musical, incluso en el mejor de los casos, pero el fuerte zumbido de esa hermosa pistola rusa fue la música más hermosa que jamás haya escuchado. Podríamos haber muerto todos ese día, pero no nos iríamos sin llevarnos a muchos de ellos con nosotros. No tuve tiempo de reflexionar sobre lo que le sucedió a ese joven que dejó el ejército hace años, sin saber si podría sobrevivir matando a alguien. Un arma pesada abrió un hueco entre la multitud atacante, pero unos pocos aún se abrieron paso y se acercaron a nosotros. Mi arma estaba caliente en mi mano y les devolví el tiro cada vez que pude. Algunos de ellos estaban tan cerca que tuve que disparar a la brecha entre mis hombres. Fuimos alcanzados y emprendidos, y mis hombres derribaron la escalera, a veces literalmente, con bayonetas, como en los viejos tiempos. Luego vino la siguiente ola sobre nosotros, mucho más numerosa, pero para entonces estábamos listos para ella, con Rená disparando su arma en ráfagas cortas y precisas, y los tres manejándola y manteniendo fluyendo la munición, mientras damos gracias al Señor porque Rená de alguna manera sabía lo que estaba haciendo y oramos a Dios, para quien no habíamos tenido tiempo antes, para que el arma no se atascara. La cuestión es que, en medio de una batalla, no tienes idea de lo que realmente está pasando. Tal vez algún general lo sepa, pero no teníamos uno a mano, así que seguimos luchando por nuestras vidas. Por supuesto, no sabíamos que los atacantes se habían precipitado directamente a nuestra emboscada, aunque no nos dimos cuenta de que la habíamos preparado. Lo último que esperaban era que, habiendo atravesado nuestras defensas, se encontrarían con la posición de armas más pesada lejos de nuestra línea de frente. ¿Quién lo hubiera pensado? Fue una pieza ridícula de planificación militar, tan ridícula que se convirtió en una baño de sangre mientras sus tropas llegaban al lugar de la matanza y nuestras tropas sobrevivientes en el perímetro se acercaban detrás de ellos. Perdí a 4 de mis hombres ese día, incluida la pobre Rená, pero tuvimos poco tiempo para llorarlos. No teníamos idea de que estaban planeando su gran ofensiva ese día. Y, por supuesto, la verdad es que si no hubiéramos sacado una ametralladora del frente, habríamos sido derrotados y habría terminado en una fosa común sin nombre en algún lugar de un país muy, muy lejano. Así las cosas, mis únicas heridas fueron el dedo meñique de mi mano izquierda, que me arrancaron para que ni siquiera lo notara, y una herida superficial en el pecho. Podría fingir que era de un enemigo sediento de sangre, pero en realidad lo hizo uno de mis muchachos cuando perdió el agarre de mi bayoneta. Esta batalla no ganó la guerra civil, pero definitivamente cambió el rumbo. La noticia de la victoria de Oumak convenció a varias fuerzas de ponerse del lado de él, viendo por fin una oportunidad real de derrocar a su impopular primo. En 10 semanas, Omaha había capturado una ciudad importante del país, sufriendo relativamente pocas bajas en ambos bandos y, quizás lo más importante para los mercenarios estadounidenses, un complejo minero de oro. No muy grande, pero sin el cual el enorme bono que nos prometieron podría no haberse pagado. Personalmente, casi no participé en las escaramuzas que siguieron,
ocupado reponiendo suministros y agregando artículos capturados a mi inventario. Pero el día después de este primer gran éxito, Omar me hizo a un lado para hablar en privado. Brillante táctica militar para repeler un arma pesada, Capitán Jones. Me felicitó, dándome palmaditas en el hombro. Suerte total. Le devolví la sonrisa. Pero mis hombres se han desempeñado admirablemente bajo fuego. Tonterías. Él sonrió, apenas conteniendo la risa. Las tácticas fueron perfectas. Tendimos una trampa, el enemigo fue emboscado en una emboscada clásica y derrotamos a una fuerza muy superior. Si usted lo dice, señor. Le devolví la sonrisa. Sí. Él respondió, guiñándome un ojo. Eso es lo que la prensa escuchará, eso es lo que el mundo creerá, y eso es lo que mi primo bastardo tendrá que enfrentar cuando intente reunir a sus tropas. Solo sonreí en respuesta, encogiéndome de hombros de acuerdo. Cíñete a esa historia, capitán, y toda tu tripulación obtendrá un poco más, y obtendrás una bonificación en tu bonificación. Considérelo hecho, señor. Acepté, saludándolo y preguntándome si habría vivido para ver mi bonificación si hubiera discutido. Sin embargo, el comunicado de prensa salió y el mundo se enteró de la brillante estrategia de Omaha. Mencionó la ayuda brindada por un oficial subalterno con el rango de capitán, pero de alguna manera lograron escribir mal mi maldito nombre. Mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Por desagradable que pueda resultar para algunas personas sensibles, donde hay hombres que tienen dinero y nada más que ver con él, habrá mujeres dispuestas a ayudarlos con sus problemas. En Dubái, Olga estaba en algún lugar en la cima y las mujeres en este hoyo estaban en la parte inferior. Casi todas eran putas mayores lujuriosas. Y los pocos que aún no habían alcanzado esa etapa se esforzaban por alcanzarla. Para su crédito, no creo que haya sido su culpa, pero me abstuve. Solo había una de ellas, una joven africana lo suficientemente bonita, lo suficientemente agradable a la vista, que podía ser tentada. Pero la fila era demasiado larga. El estatus de oficial no ofrecía ninguna ventaja en esta situación. $1, libra o euro significaba más que rango o posición. Desafortunadamente, era poco probable que siguiera siendo tan atractivo por mucho tiempo, así que me abstuve. Todo eso cambió a medida que avanzábamos por el país devastado por la guerra, mujeres y niñas que nos aclamaban como sus salvadores, mientras que sus propios hombres podían haber muerto en la batalla o simplemente haberse mantenido alejados. Fue entonces cuando mi abstinencia me falló. Confieso que me llevé mi premio 2 veces como héroe conquistador. Un premio, podría agregar, que me fue gratuito en ambas ocasiones. Puede que no haya sido mi mejor momento, pero ambos parecen disfrutarlo. Entonces todo volvió a cambiar. Florence apareció. Oh, Florence. Nuestras tropas habían irrumpido en una ciudad que halagadoramente se llamaba la capital, pero en realidad no era más que una pequeña ciudad donde no se había disparado un solo tiro. Mi contingente no llegó hasta aproximadamente un día después, y nos dispusimos a buscar un lugar para instalarnos y luego un lugar para dormir, siendo los soldados lo que son, y dado que la ciudad todavía funcionaba en cierto nivel, había espacio en la lista para tomar una copa, y el bar principal de la ciudad era bastante adecuado para eso. Por supuesto, no estábamos solos, ya había otros soldados hacinados allí con exactamente los mismos pensamientos. Sin embargo, donde se congregan los hombres, también se congrega cierto tipo de mujer. Aunque me contenté con quedarme de pie y ver la fiesta dar vueltas, bebiendo una cerveza fría pero desafortunadamente no muy sabrosa, sabía que no debería haber interferido, pero un grito de niña llamó mi atención. Abriéndome paso entre la multitud que se había reunido a mi alrededor, pronto descubrí la causa. Una joven que estaba siendo maltratada y que, a diferencia del otro caballo en el bar, objetaba con bastante acaloramiento. Me obligué a apartar la mirada porque no era asunto mío y no quería ver los ojos del rudo soldado africano que la acosaba.
Me dije a mí mismo que era muy estúpido incluso cuando me abrí paso para enfrentarlos y con mi mejor voz de oficial les ordené que se detuvieran. Ellos, o más bien él se detuvo, pero solo para mirarme desconcertado. «Ocúpate de tus malditos asuntos». Él gruñó. «Déjala ir ahora». Le ladré, esperando que sonara mucho más confiado de lo que me sentía. «Tómalo, dejemos en paz a ese estúpido». Oficial blanco. Lanzó a sus amigos soldados que estaban destruyendo sin pensarlo 2 veces, probablemente justo el día anterior, y dieron un paso hacia mí, apareciendo sonrisas en sus rostros que me dejaron sin aliento. La gente estaba destruyendo a sus oficiales en este conflicto, y yo interiormente me maldije por ser tan tonto y busqué una salida. La chica, fuera del color que fuera, estaba condenada a su suerte. Ella no podía salvarse y ese no era mi problema. Por favor. Tal vez fue el tono suplicante de su voz, o tal vez fue el acento francés, pero lo más probable es que fuera la forma en que sus ojos captaron los míos y me miraron desafiante. Ojos azules sorprendentemente claros que en silencio me dijeron que yo era su única oportunidad y me rogaron que no la dejara. Idiota, maldito idiota que era. En lugar de darme la vuelta, me mantuve firme, sabiendo que solo había una forma de evitar que me golpearan y posiblemente me destruyeran. Saqué mi pistola de pequeño calibre que me había servido tan bien en 2 batallas. Dudaron y luego aparentemente decidieron que no lo iba a usar, e incluso si lo hiciera, no podría derribar más de uno de ellos. De cualquier manera. Todo el lugar quedó en silencio, todos los ojos fijos en nosotros, esperando a ver qué pasaría después. ¿Quién es el primero? Me quedé sin aliento de risa, agitando mi arma de un lado a otro, ya que había decidido que el chico que sostenía a la chica iría primero a la suya, incluso si los demás me atrapaban. Para su crédito, era un tipo valiente y obviamente se había enfrentado a la muerte antes, dándose cuenta, tal vez por la forma en que manejé el arma, quitándola descuidadamente del seguro, de que sabía cómo usarla y la usaría, y que a esta distancia era poco probable que fallara. Pude ver el miedo en sus ojos, dándome cuenta de que quizás él también había cometido un error fatal, pero no se inmutó cuando apreté el gatillo. Sabía que terminaría mal, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Oh mierda, por lo que había pasado, todo por una maldita mujer que ni siquiera conocía. Retírate, vino una voz profunda y dominante de algún lugar detrás de mí, una voz que mi mente luchó por nombrar. Baje las armas, capitán, esa es una orden, vino la siguiente orden. Da un paso atrás y deja ir a la chica. Todos dudamos, pero nadie se movió de sus asientos y hubo un silencio ansioso en la habitación, excepto por los sollozos silenciosos de las chicas. Ahora vino un grito agudo detrás de mí y bajé el arma, finalmente reconociendo la voz. Los hombres frente a mí también se dieron cuenta de quién era, quizás el único hombre en África que podía hacer que retrocedieran en ese momento. Guarde sus armas, capitán. Oma ordenó con más calma, parándose entre nosotros y mirando a mis oponentes hasta que retrocedieron y el que sostenía a la niña la soltó, aunque a regañadientes, y ella corrió a abrazarme, inundada de lágrimas. Pero eso no impidió que me miraran con odio en los ojos, dejando en claro que el asunto aún no estaba resuelto. Malditos tontos. Omar reprendió a sus soldados. Tienes suerte de que no te disparara a todos. No hubo tanta suerte. Uno de ellos murmuró, todavía mirándome enojado. ¿Crees que no? Omar continuó. ¿Te das cuenta de quién es este oficial? No lo reconoces. No reconoces al hombre que salvó tus miserables vidas en este infierno hace unas semanas. Las miradas de odio desaparecieron y rápidamente fueron reemplazadas por sonrisas. Un zumbido subió en el bar y de repente todos los hombres en el bar querían estrecharme la mano o invitarme a una bebida. ¿Separarte y llevarte a la chica contigo? Oma sugirió en voz baja, manteniendo los ojos en el gran soldado. Lo tomaré desde aquí. Gracias, señor. Suspiré agradecida, la adrenalina se desvaneció y la comprensión de lo cerca que estaba de conocer a mi creador me invadió de nuevo.
Ahora somos iguales. Él sonrió. ¿Por qué? Pedí que escribieras mal tú. Nombre. Él se rió entre dientes y luego estalló en carcajadas. Su risa rodante era contagiosa, y pronto todo el bar se unió. Todos, incluyéndome a mí. Todos, excepto la pobre joven, todavía se aferran a mí. Nos separamos, nos fuimos y la decepcioné por la calle polvorienta hasta que encontré una tienda de conveniencia deteriorada por privacidad. ¿Qué demonios estabas haciendo en un bar así? Y exigió enojado, quitándome la camisa y envolviéndola alrededor de mis hombros. Pensé que podrían darte un trabajo. Ella jadeaba, todavía aferrándose a mí. ¿Por qué necesitas un trabajo? Pregunté, calmándome un poco, sin entender cómo una mujer blanca tan joven y hermosa podía estar buscando trabajo en un vecindario tan devastado por la guerra. No hay dinero. Ella respondió simplemente, su acento francés se volvía cada vez menos distintivo a medida que se calmaba. ¿Cuántos años tienes? 19, respondió ella, pero levanté las cejas cuestionando. Bueno, sí, 18. Ella admitió. Pero cumpliré 19 este año. Todavía estás en la secundaria. Suspiré, decidiendo que nuestra diferencia de edad de 10 años la hacía demasiado joven para mí, lo cual fue una pena. Aún así, diablos, no. La chica se echó hacia atrás. He escuchado a mujeres negar ser putas con menos ira. Su recuperación de la terrible experiencia me sorprendió. Suspiré, preguntándome cómo diablos me había puesto en esta posición. Es hora de conocer los detalles. ¿Quién demonios eres, jovencita, y por qué estás aquí? Grité. En realidad era belga y acababa de graduarse hace unas semanas de la escuela, una costosa pensión privada en Inglaterra. Su padre, un diplomático belga, se dirigía con ella a Sudáfrica, donde pasaría el verano con amigos de la familia en Ciudad del Cabo. En el camino se detuvieron durante una semana para que su padre pudiera atender asuntos oficiales, seguros de que el ejército rebelde se había afianzado en el sur y era poco probable que sobreviviera a la semana. Desafortunadamente para ellos, alguna persona inteligente había quitado el mecanismo del gatillo de una ametralladora pesada y había cambiado el curso de la guerra, pero por supuesto que no lo sabían. Resultó que su nombre era Florence. Nuestro vuelo de regreso fue cancelado y de repente los soldados del gobierno entraron en la ciudad huyendo de los rebeldes. Montpop discutió con uno de ellos y lo mataron a tiros. ¿Lo destruyeron? No, ella. Respondió y las lágrimas corrieron por sus mejillas ante el recuerdo. Perdió mucha sangre, pero el hospital seguía funcionando en ese momento y le salvó la vida. Apareció un avión de la Cruz Roja y lo subieron a él. Solo rezo para que esté vivo. ¿Por qué no fuiste con él? No había espacio. Papá apenas estaba consciente y tuve que dejarlo ir. Ella solloza y continúa contando cómo regresó al hotel donde se hospedaban y no prestó mucha atención hasta que la echaron más tarde ese día cuando no pudo pagar la factura. Así que terminó en un bar buscando trabajo para ganar algo de dinero. No había ninguna posibilidad, por supuesto, excepto acostarse boca arriba sobre un colchón sucio, que es donde terminó. Entonces, ¿dónde duermes esta noche? Se lo pregunté. ¿Dónde duermes? Ella retrocedió nerviosa. Ya veremos sobre eso. Tarareé. ¿Dónde se encuentra este hotel? Por ahí. Ella respondió, señalando el mejor hotel del lugar, ubicado al otro lado de la calle de donde estábamos parados. Se veía bastante bien considerando dónde estábamos, aunque en Europa probablemente estaría cerrado. Agarré su mano y casi la arrastré hacia la entrada del hotel, caminando hacia la recepción pareciendo que era dueño del lugar. La señora quiere recuperar su habitación. Le dije al tipo detrás del mostrador que parecía turco pero probablemente no lo era, ella no pagó la factura. Él murmuró de vuelta, ignorándome y examinando abiertamente la rasgadura de su camisa que era demasiado grande para ella. Dije.
La señora quiere recuperar su habitación. Repetí, poniendo mi mano en la empuñadura de mi arma, y él mostró claros signos de cambiar de opinión. Luego, un puñado de moneda local arrojado frente a él pareció convencerlo y un espacio para mí. Continué, dudando en negarme. No necesitas una. Florence intervino, y esta vez fue ella quien tomó mi mano, agarró las llaves del mostrador y me arrastró hacia las escaleras. Entramos en la habitación y nos acostamos en la cama. Podría haberme enamorado de ella, y tal vez lo hice, pero cuando arreglé que llamara a sus padres en Bélgica, lo cual no fue tan difícil en este horrible lugar, la vi llorar cuando se enteró de que su padre estaba vivo y bien, y escuché los gritos de alegría de su madre cuando se enteró de que su hija también estaba viva. Lamentablemente tuve que dejarla ir. 6 días después, la puse a salvo en un avión y le dije que había comprado el boleto a bajo precio sin decirle que me había costado el salario de un mes. Lloró mucho desde que llegamos al aeropuerto hasta que abordamos el avión. Contuve las lágrimas hasta que ella ya no pudo verlas. Era necesario poner fin a la guerra y salimos volando al día siguiente. La guerra se prolongó, pero no terminó con una explosión. Todos obtuvimos los honores que nos prometieron, o los familiares más cercanos de aquellos que no vivieron para ver el final. Yo mismo me salí con el dinero que podría haber ganado en 10 años. De vuelta a casa, libre de impuestos, escondido a salvo en un banco extraterritorial. La pregunta era qué hacer con eso. Gasté parte del dinero en una escala en Dubái, y esta vez volé en algo más cómodo que la vieja caja oxidada de Vladimir. Traté de localizar a la encantadora Naja, pero en aproximadamente un mes supe que la habían trasladado a Europa para dirigir un restaurante allí. Me consolé con otra chica rusa, quizás no tan hermosa como Olga, pero no menos entusiasta. Ella también resultó ser más barata, pero tal vez porque opté por un contrato de 3 días. La llegada de Campión a mi nueva empresa, JS Components, Lily lo hizo, donde acepté un trabajo aproximadamente un año después de regresar de África, fue una completa sorpresa, aunque tal vez no debería haberlo hecho. Fabricábamos reductores y ejes especializados y Campión ya era cliente. Yo mismo había tratado con JS cuando trabajaba en Campión poco antes de que Tom asumiera el cargo. No habían hecho negocios con JS durante mucho tiempo, pero luego no habíamos tenido una caja de cambios tan avanzada durante mucho tiempo. Hicimos un trato con una empresa estadounidense e hicimos una unidad bajo licencia basada en uno de sus diseños, lo que nos dio una ventaja tecnológica y les permitió ingresar al mercado europeo. Un buen trato para los dos. De hecho, se nos ocurrió una modificación inteligente de su unidad MK6 que compartimos con los estadounidenses e hicimos un acuerdo para venderla como MK7. Todo parecía muy prometedor. Y luego apareció Campión y todos esos pensamientos que había mantenido reprimidos durante años volvieron a atormentarme. Lo que pensé que estaba detrás de mí de repente me perseguía y me perseguía con fuerza. Odiaba a la perra Jenny, por supuesto, pero la realidad era mucho más obvia. Eso era algo con lo que me costaba aceptar. Contener mi odio después de lo que había visto y experimentado fue muy difícil. Después de mostrarle la fábrica, salí corriendo lo más rápido que pude. Campión, como yo, estaba ansioso por poner distancia entre nosotros. El problema era que necesitaba nuestra caja de cambios y la verdad, por desagradable que fuera, era que un buen pedido de su empresa resolvería nuestros planes de expansión. Entonces Tom, el buen viejo que era, felizmente me dejó para hacer arreglos con mi viejo amigo George. George Bloody Campión, por supuesto. El acuerdo consistía en equipar 40 de sus vehículos blindados de respuesta para una sucursal poco conocida del norte de África de una empresa francesa. Para aquellos que saben, eso podría significar que podrían terminar en cualquier lugar, desde Siria hasta Corea del Norte. El dinero habla. Por supuesto. Quería la caja MK7, pero lo convencí de que, debido al tiempo de entrega, sería mejor que comprara la MK6. Y, por supuesto, era un poco más barato. Él estuvo de acuerdo. O quizás debería decir que cayó en la trampa. Puede que no haya sido el gran táctico militar que estaba destinado a ser,
pero desde el punto de vista empresarial, le tendí una trampa clásica. Sí. No hubiera sido tan tenso al tratar conmigo y hubiera hecho su tarea, tal vez no lo hubieran atrapado. 4 meses después, volví a la oficina de Tommy, bastante molesto. Tom estaba sentado en su escritorio. ¿En qué demonios estabas pensando, Mike? Se abalanzó sobre mí. Deberías haber sabido sobre el hecho de que se suponía que los autos de campeón terminarían en Siria. Le devolví la sonrisa. No, no lo sabía exactamente, pero asumí que estaría en algún lugar de esa área. Resultó bastante bueno, supongo. Pero por el amor de Dios. Él continuó. Meetka 6 opera bajo licencia, y los estadounidenses han embargado sus equipos. ¿Cómo vas a ocultar eso? No lo haces. Estuve de acuerdo, tratando de no sonreír demasiado ampliamente. No los van a atrapar. Maldita sea. ¿Quién te dio el derecho de hacer algo tan estúpido? ¿Realmente tengo que responder a esa pregunta? Pregunté, manteniendo una mirada respetuosa. Ok, tal vez deberías. Tom suspiró. Entonces puedes convertirte en accionista mayoritario, pero me quedaré como director gerente hasta que me jubile, ¿verdad? Ahí es donde se fue mi salario y bonificación duramente ganados. Puse mi colchón en JS Components y, con el acuerdo de Tom, opté por acciones en lugar de un porcentaje de mi salario durante un tiempo hasta que obtuve una participación mayoritaria. Pero para cuando todo esto explote, estarás retirado y sentado en una playa soleada con tu esposa. Se lo recordé. Tal vez él estuvo de acuerdo, pero eso podría llevarnos al fondo. ¿Qué demonios vamos a hacer con 40 cajas de cambio semi-anticuadas? 3 le devolví la sonrisa. Y ya estaban en el almacén. ¿Qué? Todas las cajas de cambios en producción son en realidad MK7 y, como saben, no están bajo licencia ni embargo. Él lo sabía, por supuesto, aunque no fue ampliamente publicitado en ese momento. Tanto nosotros como los estadounidenses, al firmar nuestro acuerdo, somos conscientes de que ambos nos beneficiamos de tener equipos que no estaban sujetos a sus propias reglas de embargo. ¿Entonces reemplazarás las cajas MK7 por otras más antiguas cuando se descubra el problema? Murmuró casi para sí mismo. Así es, yo. De acuerdo, pero no a un precio normal, supongo. Tom concluyó, sin engañarse a sí mismo. Por primera vez esa mañana, había un rastro de sonrisa en su rostro. Costos de producción adicionales, cancelar un pedido, reconfigurar las líneas de producción, etcétera, etcétera, todo eso cuesta dinero. El precio debería ser mucho más alto, en realidad no incurriremos en todos los costos. Exactamente, lo confirmé. Más ganancias para nosotros, y un bono de salida más grande para ti, Tom. ¿Pero por qué, Mike? Finalmente exigió. No es como tú. El dinero será bienvenido, pero no es así como funcionan los componentes JS. Déjame contarte una historia, Tom. Suspiré, encogiéndome un poco ante la idea de tener que contar sobre la relación entre Campeón y yo y cierta mujer llamada Jenny. Pero lo hice, y con espantosos detalles, y Tom se estremeció, sintiendo mi dolor cuando le conté sobre mi última visita a la oficina y cómo había atrapado a su esposa. Creo que lo entiendo, Mike. Tom me lo dijo cuando terminé mi historia. Pero no dejes que eso te cambie. No dejes que distorsione tu visión del mundo. Le prometí que no lo dejaría. Abordamos el tema de la vitrina de vinos y él me dejó en paz. Todo encajó casi el mismo día, 3 meses después de nuestra reunión con Tom. La compañía de Campeón ya había recibido las 3 maletas para el MK6 y había realizado todo el trabajo de ingeniería para adaptarlas a sus automóviles. Necesitaban más para poner en marcha la línea de producción, y aquí los bombardeé con un aluvión de sugerencias. Estamos teniendo un pequeño problema de suministro. Me dirigí a su gerente de producción, afortunadamente un hombre al que no conocía muy bien ya que lo habían comprado después de que me fuera.
Con suerte, no habrá retrasos, respondió. Tenemos todo listo en la primera entrega. Debería ser en unas semanas. Cuando le sugerí que tal vez no los recibiera, explotó y tuve que esperar a que se calmara antes de continuar. Le sugerí que se reuniera con su supervisor para solucionar el problema, a lo que accedió fácilmente, sin darse cuenta de que quería atacar directamente la fuente del problema. Al final, salió de la siguiente manera. ¿Qué demonios quieres decir con que no puedes suministrar cajas de cambios? Campeón retrocedió bruscamente. Los has tenido en producción durante meses. Si nos decepcionas, te demandaremos. Problemas de embargo. Respondí con calma. ¿Qué problemas de embargo? Él explotó. Los franceses son nuestros clientes, los británicos no tenemos ningún problema con ellos, pero nuestro MK6 se fabrica bajo licencia de una empresa estadounidense y tienen un problema con cierta parte en Siria. Sí. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, pude ver el color salir de su rostro. ¿Qué demonios? Él comenzó, pero se quedó en silencio, sabiendo muy bien cómo me entero de tales cosas. Pero deberías haberlo sabido cuando firmamos la orden. ¿Por qué no dijiste nada? Tal vez lo hice, tal vez no. Le devolví la sonrisa. Bastardo. Él siseó, finalmente dándose cuenta de que le había tendido una trampa. Planeaste todo y lo planeaste muy bien, al igual que planeaste el final de mi matrimonio. Gruñí hacia atrás, con la intención de descargar mi ira sobre él. Espero que tú y esa perra sigan felices, porque cuando termine contigo, puede que no dure. No había pensado en cuál podría ser su reacción, pero lo que obtuve no fue lo que esperaba en absoluto. Campeón, el gran macho X Royal Marine X boxeador, rompió a llorar. Mi enojo se desvaneció y me quedé allí sin sentir nada más que vergüenza. He visto a hombres adultos desmoronarse en el fragor de la batalla, pero esto era diferente. Simplemente me sentí incómodo y no sentí el resplandor de venganza que esperaba. Jenny, finalmente sollozó. Ya no estamos juntos. Yo no sabía eso. Se lo dije, completamente confundido por mis emociones. La pillé engañándome, explicó. La perdoné, pero 6 meses después se fue y lo hizo de nuevo. Ella prometió terminarlo, pero le puse un investigador y descubrí que estaba saliendo con uno de mis proveedores. Han pasado algunos años y esa pareja y probablemente los demás también se divirtieron un poco. Lo siento. Murmuré, sin saber si era serio o no, pero sin saber qué más decir. Tuvimos una gran pelea, la eché y se fue a vivir con su amante. No podía dejar que se fueran tan fácilmente, así que llevé al bastardo a la bancarrota. Ahora la pareja vive en una casa alquilada barata, maneja un viejo naufragio y se siente bastante miserable por lo que parece. Y con razón. Comenté, sorprendido de que él ni siquiera hubiera notado las similitudes entre su situación y la mía. Pero aún la amo, Mike. Empezó a sollozar de nuevo. La extraño todos los días. ¿Justicia poética? Murmuré, pero si él me escuchó, no dijo nada en respuesta. Decidí que nuestra reunión había terminado y que no pasaría nada más ese día. Me di la vuelta y salí de su oficina, dudando de que siquiera se diera cuenta de que me iba. Pasé el día siguiente tratando de ordenar mis pensamientos. Mis planes anteriores se habían hecho añicos por mi reunión con Campeón. Aparentemente él realmente la amaba, quizás más que yo. ¿Y qué significaba eso? Había planeado causarle serios problemas financieros y tal vez incluso llevarlo a la bancarrota, pero ahora no estaba seguro. Ya no estaba seguro de nada en absoluto. Los días que pasé en la compañía de Carl habían cambiado la forma en que veía el mundo y todo lo que había en él. Tuvimos otra reunión, o más bien varias, y nuevamente mis planes e intenciones dieron un giro inesperado. Demasiado para el gran táctico. No tuve que insistir en un precio más alto para una mejor caja de cambios. Y,
de hecho, él y yo apenas discutimos el asunto. En cambio, para mi sorpresa, me encontré discutiendo el funcionamiento del negocio de Campión. Acabo de descubrir que en realidad posees componentes JS. Él comenzó nuestra próxima reunión. ¿Cómo diablos manejaste eso? Regresé con un cobertizo lleno de dinero de África. Lo expliqué, sin ofrecer más información sobre exactamente cómo lo hice. Invertí en JS y reemplacé a Tom como director hace un par de semanas, pero solo tengo una participación mayoritaria. ¿Los otros accionistas? Él preguntó. Antiguos familiares del propietario original. Mientras obtengan sus dividendos, no interfieren. ¿Quieres expandirte? Preguntó, como por casualidad, y de repente mi interés se centró por completo en él. Quizás, pensé pertinentemente, desde que Jenny se mudó, parece que he perdido el entusiasmo por el negocio. Hace 5 años, no me habrías pillado con este embargo. Me estoy acercando a la edad de jubilación, y Jenny todavía es pequeña y demasiado joven para hacerse cargo pronto, por lo que el negocio puede estar a la venta. ¿Cuánto? Pregunté, sin ocultar el hecho de que los latidos de mi corazón habían aumentado notablemente. Citó una cantidad que parecía sorprendentemente razonable, pero aún así arrugé un poco la cara. Campión ofreció una cantidad ligeramente menor y volvía a hacer una mueca, pero no funcionó la segunda vez. Él no estaba tan desesperado. No estoy seguro de poder recaudar esa cantidad, pero ciertamente estoy interesado. Los bancos ayudarán. Él se ofreció. ¿Qué tal la mitad de esa cantidad, 51%? Sugerí y él se sentó mirándome reflexionando. Eso te daría una participación mayoritaria. Señaló lo obvio. Eso es bueno, pero ¿puedo confiar en ti? Suspiré considerando seriamente mi respuesta y concluí que ya no odiaba al hombre, y después de interactuar con él durante los últimos meses, ni siquiera me disgustó. Revisé la condición de Jenny y fue como dijiste que sería. Ella era, bueno, simplemente ya no vivía en mi mundo. Ella no era nadie en mi mente. Creo que puedes hacerlo. Dije finalmente. Créeme, realmente creo que puedes hacerlo. Creo que te creo. Él respondió, sonrió y me tendió la mano para que la estrechara. Tuve que buscar esqueletos en el armario y no había ninguno. El trato fue acordado y se concretó, dándome la opción de recomprar las acciones restantes en cualquier momento. Durante los siguientes 5 años, me convertiría en director gerente y George, por sugerencia mía, seguiría siendo presidente. Fue sorprendente la facilidad con la que 2 hombres que habían sido engañados por la misma mujer se hicieron cercanos. Iba a convertirse en presidente de la Junta, pero planeaba permanecer en segundo plano para pasar más tiempo con su pequeña hija Ginny, sobre quien tenía la custodia. A medida que la conocí mejor, me sentí aliviado al descubrir que, si bien ella era innegablemente hermosa, claramente yo no era su padre. De repente me pareció que había pasado de ser un hombre humilde a la cabeza de mi pequeño pero creciente imperio de ingeniería. Sin embargo, todavía tenía una vida privada. Las relaciones casuales con mujeres muy atractivas fueron divertidas, pero no lo que estaba buscando. A la larga, quería una hermosa joven que se convirtiera en mi esposa, se estableciera en algún suburbio, tuviera 2 y medio hijos y, por supuesto, un perro. Quizás con el tiempo el nuevo puesto me dio más oportunidades de viajar y organicé fácilmente un viaje a Bombay, donde conocí a ciencia cierta a la encantadora Neha que se había mudado allí para trabajar como número 2 para su padre en su negocio de hoteles y restaurantes. Este es Mike de Dubái. Me presenté, llamándola. ¿Cuál? Ella respondió bastante decepcionada, aunque, por supuesto, mucha agua había corrido por debajo de muchos puentes para entonces. El de la cicatriz. Le respondí, preguntándome si ella lo recordaría o si iba a hacer el ridículo. Oh, sí, dijo alentadora. ¿Mataste a otros malos últimamente? Solo unos pocos. Me devolví a reír,
preguntándome cómo reaccionaría ella si descubriera cuán veraz era mi respuesta. Charlamos un poco más, nos volvimos a familiarizar y acordamos reunirnos más tarde esa noche. La invité a cenar, pero ella declinó, sugiriendo que fuéramos a un bar elegante que ella conocía. No. Tenía hambre, bromeé. Solo por ti, ella se rió de nuevo. Tenemos mucho que hacer. De repente, tampoco sentí hambre. El bar era muy elegante, muy exclusivo y si no hubiera estado con Neha, probablemente me habría costado entrar allí. Neha era tan sofisticada y hermosa como la recordaba. Me dejaste muy decepcionada esa noche, Mike, admitió ella. No eres el único, admití en respuesta. Vayamos a conocer a la multitud, dijo y me arrastró al centro del lugar donde parece haberse reunido toda la multitud joven y rica de Bombay. El hecho de que Neha no se destacara demasiado entre la multitud fue un testimonio de lo hermosas que eran las chicas. Me presentaron en un torbellino, pero solo recordé los nombres de unas pocas chicas y ningún hombre y pronto me encontré pasando de chica en la pista de baile, todas ansiosas por conocer al soldado de fortuna que había regresado de la guerra. No sé qué historias fantásticas les estaba contando Neha, pero pronto dejé de negar que era sasa, espía al estilo James Bond, general aún e incluso un asesino a sueldo. Es cierto que logré calmar a una chica que me preguntó si era cierto que yo era miembro de la familia real. Los chicos se mostraron sorprendentemente cooperativos considerando lo popular que era con sus chicas, aunque quizás las historias, el dedo perdido y la cicatriz en mi mejilla los hicieron desconfiar. Algunos de nosotros nos instalamos en un apartamento privado cercano. Naja estaba con nosotros, o al menos creo que lo estaba, pero el alcohol que bebí esa noche nubló mi cerebro y el resto de la noche pasó como un borrón. La mañana siguiente no llegó hasta el mediodía, y me desperté preguntándome dónde demonios estaba. Me di cuenta de que estaba al menos a unas 100 millas cuadradas, y solo entonces me di cuenta de que no estaba sola en el dormitorio. Finalmente despierta, ella rió encantada. A menos que seas un ángel. Le devolví la sonrisa, sin saber si incluso un ángel desnudo podría ser tan hermoso como esta chica. Ni siquiera lo reconocí. Desayuno. Ella preguntó. ¿Quiénes sois? Exigí, recordando la noche anterior. ¿Qué estás haciendo aquí? Saqué la pajita larga. Ella respondió, estallando en carcajadas por su broma. ¿Cómo va eso? Le respondí en broma. Aún no lo sé. Estabas completamente fuera de sí cuando te ayudé a volver a mi habitación. Ella me informó. ¿Dónde está Naja? ¿Te refieres a Na? Ella me devolvió la sonrisa. No tengo idea y no me importa. Entonces, ¿quién desayuna? ¿Yo o el desayuno? Terminé desayunando, pero como puedes imaginar, no hasta 4 o 5 horas después. La semana siguiente fue simplemente increíble, logré reunirme con Neha e incluso pasé las últimas 2 noches con ella. Eventualmente, mi excusa para quedarme allí se agotó y me vi obligada a dejar India y regresar al Reino Unido, prometiendo que volvería pronto y diciéndole a Neha que volvería por ella. Sin embargo, llegaron otras oportunidades en la forma de una chica de mi pasado y no volví, nunca más volví a ver a la bella Neha. 7 años después, cuando India y África eran solo un recuerdo, aunque vivido uno, dirigía no 2, sino 3 negocios exitosos. Llegó una empresa de fabricación de tamaño mediano que se adaptaba a nuestro perfil y nos unimos a ella. La nueva empresa tenía su sede en Bélgica y tenía estrechos lazos familiares, lo que me permite referirme en broma a nuestro negocio como multinacional. Todo esto y el hecho de que estaba felizmente casado con una hermosa mujer un poco más joven y que pronto volvería a ser padre me convirtieron en un hombre muy contento. Los días de abuso quedaron en el pasado, pero aún quedaba una decisión difícil por tomar. En aproximadamente un mes, más o menos una semana más o menos. Se trataba de cómo nombrar al niño que estábamos esperando, Mike como yo, o Jean-Paul como el padre de mi esposa.
De cualquier manera, se uniría a su adorable hermanita de 2 años, a quien llamamos Florence en honor a su madre, por supuesto. Y en este punto, espero haber dejado suficientes pistas para que los lectores adivinen cómo mi historia llegó a un final tan feliz y bastante satisfactorio. Finalmente tengo una esposa. Verdaderamente amorosa. Una esposa que todavía disfruta diciéndole a todos cómo su esposo siempre será su héroe y cómo una vez la salvó de un destino terrible. Tal vez algún día la avergüence de la forma en que ella me avergonzó al contarle a alguien todos los detalles. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.